La cámara fue instalada una tarde cualquiera, sin ningún motivo especial más allá de la simple tranquilidad de saber que todo quedaría registrado. Mientras el apartamento permaneciera vacío o mientras su dueño dormía, el dispositivo era pequeño, casi insignificante, fijado en la esquina superior del pasillo principal. Durante semanas, las grabaciones mostraron exactamente lo que uno esperaría. Un lugar silencioso, sombras que cambiaban lentamente con el paso de los faros, la luz tenue del alumbrado público filtrándose por la ventana y, a veces, el leve movimiento de las cortinas provocado por corrientes de aire casi imperceptibles. Daniel, el propietario del apartamento, rara vez revisaba los archivos. Para él, la cámara era solo una precaución, una decisión práctica sin pensar demasiado. Sin embargo, una madrugada ocurrió algo que nadie había previsto. Todo comenzó a las 3:17 de la mañana, una hora que muchos consideran extraña. En la grabación de esa noche, el pasillo aparece sumido en una oscuridad tranquila, con la puerta del dormitorio cerrada y el apartamento en calma. Durante varios minutos no sucede absolutamente nada, hasta que un detalle diminuto rompe la monotonía. La manija de la puerta comienza a moverse. Al principio es una ilusión óptica, pero segundos después se vuelve evidente. La puerta se abre con una lentitud deliberada, evitando cualquier ruido. La cámara captura cada centímetro de ese movimiento silencioso hasta que la puerta queda entreabierta. Lo extraño es que nadie aparece. El pasillo sigue vacío. Durante casi 20 segundos, la escena permanece congelada en esa quietud inquietante, hasta que algo atraviesa el borde del encuadre. No entra caminando como una persona. Primero aparece una forma alargada, demasiado delgada, como un brazo que no corresponde a ninguna proporción humana. Después, surge una silueta inclinada que se desliza por el pasillo con movimientos irregulares, como si cada articulación estuviera doblada en ángulos imposibles. La figura no produce ningún sonido. No se escuchan pasos ni respiración. Solo el zumbido eléctrico de la cámara, registrando cada segundo. La sombra atraviesa el pasillo lentamente. Antes de distinguir claramente su forma, la figura desaparece fuera del ángulo de la cámara, hacia la sala. Lo verdaderamente inquietante es que Daniel estaba durmiendo dentro de ese dormitorio en ese mismo momento, inconsciente de lo que había cruzado a su lado. La grabación continúa sin movimiento, hasta que la puerta del dormitorio se cierra lentamente por sí sola, con la misma suavidad con la que se abrió. Cuando Daniel despertó esa mañana, no sospeaba nada. Preparó café, revisó su teléfono y salió del apartamento sin notar nada extraño. Todo habría permanecido como una simple anomalía si esa misma noche, al regresar, Daniel no hubiera recibido una notificación automática en su aplicación. El sistema detectó movimiento a las 3:17 de la madrugada. Intrigado, abrió el video sin imaginar que vería algo que cambiaría su realidad. Al principio pensó que se trataba de un error del sistema, convencido de que encontraría lo de siempre, una cortina o un reflejo extraño. Pero a medida que avanzaban los segundos, algo empezó a incomodarlo. La escena era demasiado silenciosa, demasiado inmóvil. Y entonces ocurrió otra cosa. El audio captó un sonido muy bajo, como una respiración lenta que parecía venir desde dentro del apartamento. Daniel retrocedió el video para escuchar de nuevo. Allí estaba. Una respiración profunda, pausada, demasiado cercana al micrófono para ser del exterior. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar que vivía solo. No tenía mascotas. No había nadie más con llave de su apartamento. Continuó viendo la grabación y fue entonces cuando la manija comenzó a moverse. Daniel sintió que su estómago se contraía ante la pantalla. Cuando la figura apareció en el pasillo, Daniel dejó de respirar. La silueta era incluso más perturbadora de lo que parecía a primera vista. Era demasiado alta, demasiado estrecha, y su movimiento parecía más cercano al deslizamiento. La figura parecía observar algo inexistente en el suelo. Daniel revisó las otras cámaras, la de la entrada y el balcón. Ninguna mostraba actividad. Nadie había entrado ni salido del apartamento. Aquello significaba una posibilidad absurda que Daniel tardó en aceptar. Lo que apareció en la cámara no había entrado desde afuera.
Ya estaba dentro. Esa noche apenas pudo dormir. Cada sonido parecía amplificarse: el crujido de los muebles, el zumbido del refrigerador, el viento en la ventana. Cerca de las 3 de la mañana, sintió el impulso de revisar la cámara en tiempo real. La transmisión mostraba el pasillo oscuro y silencioso. Justo cuando iba a cerrar la aplicación, un sonido volvió a escucharse. Una respiración lenta, profunda, muy cerca del micrófono del dispositivo. Tan cerca que parecía provenir del mismo lugar donde él estaba mirando en ese instante. Daniel permaneció inmóvil mirando la pantalla del teléfono, mientras el sonido continuaba escuchándose con una claridad perturbadora. No era un ruido ambiente, no era el viento ni una interferencia electrónica. Era una respiración real, pausada, profunda, como si alguien estuviera de pie frente a la cámara. Durante unos segundos pensó que tal vez el micrófono estaba captando su propia respiración, pero rápidamente se dio cuenta de que aquello no coincidía con su ritmo. Él respiraba rápido, nervioso, mientras que el sonido que venía del dispositivo era lento y constante, como el de alguien que observa con paciencia infinita. Daniel levantó lentamente la mirada hacia la puerta de su dormitorio, que seguía cerrada. El pasillo estaba justo al otro lado. Por un momento sintió un impulso irracional de levantarse y comprobarlo con sus propios ojos, pero algo dentro de él lo detuvo. Prefirió seguir observando la transmisión en vivo desde la seguridad de su cama. La imagen no mostraba nada extraño al principio: el pasillo oscuro, la puerta cerrada, la luz tenue que entraba por la ventana de la sala. Pero entonces la imagen comenzó a distorsionarse ligeramente. No fue una interferencia fuerte, sino una vibración muy leve que recorrió la pantalla. Daniel frunció el ceño acercando el teléfono a su rostro. En ese momento, la manija de la puerta empezó a moverse otra vez. El corazón le dio un golpe seco en el pecho. Vio claramente cómo la manija giraba milímetro a milímetro mientras la puerta se abría lentamente. Lo más aterrador era que él seguía dentro del dormitorio mirando la pantalla. Nadie estaba tocando la puerta. Nadie podía estar empujándola desde el interior, porque él mismo estaba sentado en la cama. La puerta terminó de abrirse, con un movimiento silencioso que pareció prolongarse eternamente. La cámara captaba el marco oscuro del dormitorio, pero el interior no se veía con claridad. Daniel sostuvo la respiración. Durante casi 15 segundos no ocurrió nada. Entonces, desde el lado derecho del pasillo, algo comenzó a aparecer. Primero se distinguió una sombra alargada que se deslizó lentamente sobre la pared. Después, surgió la misma figura que había visto anoche. La silueta era grotescamente delgada, con extremidades demasiado largas para cualquier anatomía humana. Su cuerpo parecía inclinarse hacia adelante como si la gravedad no funcionara de la misma manera para esa cosa. Se movía con una lentitud calculada, avanzando paso a paso hacia la puerta abierta del dormitorio. Daniel sintió cómo la sangre se le helaba en las venas al darse cuenta. La figura se dirigía exactamente hacia donde él estaba. Miró la puerta real frente a él, y luego volvió a mirar la pantalla. Ambas mostraban la misma escena desde perspectivas distintas. La figura avanzaba por el pasillo, acercándose cada vez más. Cuando llegó a la mitad del corredor, se detuvo. Durante varios segundos no se movió en absoluto. Daniel tuvo la extraña sensación de que la cosa estaba escuchando, como si supiera que alguien la observaba desde el otro lado de la puerta. El silencio se volvió insoportable. Ni siquiera el zumbido del teléfono parecía existir ya. Entonces ocurrió algo que Daniel nunca podría olvidar. La figura levantó lentamente la cabeza y giró hacia la cámara. Ese movimiento fue tan antinatural que resultaba difícil de describir. Su cuello pareció doblarse más allá de cualquier límite posible mientras su rostro oscuro quedaba frente al lente. Durante una fracción de segundo la imagen se aclaró lo suficiente para revelar algo perturbador. No había rasgos, no había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie negra, lisa, como si la cara hubiera sido borrada. La señal de video comenzó a distorsionarse con mayor intensidad. Líneas horizontales cruzaron la pantalla y el audio se volvió irregular. Pero la figura seguía allí,
mirando directamente a la cámara. Y entonces, Daniel escuchó algo que lo paralizó. Un sonido que no venía del teléfono, venía del pasillo real, una respiración lenta, profunda, exactamente igual a la que estaba escuchando en la grabación. Durante unos segundos, Daniel no pudo moverse. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero cada pensamiento terminaba en el mismo punto imposible. La respiración seguía escuchándose detrás de la puerta del dormitorio. Era un sonido suave, pero lo suficientemente claro. El teléfono seguía transmitiendo y la imagen mostraba a la figura de pie frente a la cámara, inmóvil, con ese rostro vacío. Daniel sintió un impulso desesperado de apagar el dispositivo, pero algo lo obligaba a seguir mirando. Una sensación irracional de que, si apartaba la vista, algo peor podría ocurrir. La figura comenzó a moverse otra vez. No caminó hacia el dormitorio como Daniel esperaba. En lugar de eso, avanzó lentamente hacia la cámara del pasillo. Sus brazos colgaban a los lados de una forma extraña, demasiado largos, rozando casi el suelo mientras se desplazaba. El audio captaba cada vez con más claridad la respiración. Era profunda, húmeda, irregular, como si sus pulmones fueran diferentes. Cuando la figura llegó frente al lente, la imagen se volvió casi completamente negra. Solo se distinguió una forma difusa. Daniel creyó que la transmisión se había cortado, pero entonces algo ocurrió. La superficie oscura del rostro se movió ligeramente, revelando por un segundo algo que parecía un hueco en el centro de esa oscuridad. No era un ojo, no era una boca, era simplemente un vacío más profundo dentro de la misma sombra. El teléfono emitió un pequeño chasquido eléctrico. La señal se congeló. La pantalla quedó inmóvil durante varios segundos. Daniel observó la imagen fija con el corazón golpeándole. Entonces el video desapareció por completo. La aplicación mostró el mensaje de error de conexión perdida. Durante unos segundos Daniel se quedó mirando la pantalla negra. El apartamento estaba en silencio absoluto, y en ese silencio, la respiración del pasillo también había desaparecido. Daniel permaneció sentado en la cama durante varios minutos sin atreverse a moverse. El teléfono seguía en su mano, la pantalla negra reflejando vagamente su rostro pálido, mientras intentaba ordenar lo que acababa de ocurrir. La transmisión se había cortado de forma abrupta, como si algo hubiera bloqueado completamente el dispositivo. Pero el silencio que llenaba el apartamento ahora era incluso más inquietante que los sonidos anteriores. Daniel miró lentamente hacia la puerta del dormitorio. Seguía entreabierta exactamente como aparecía en la transmisión. Un hilo de oscuridad atravesaba el marco y se extendía por el suelo de la habitación. La cámara del pasillo aparecía desconectada, pero el registro indicaba que había dejado de funcionar exactamente a las 3:17 de la madrugada, el mismo minuto en que la figura había quedado frente al lente. Aquella coincidencia era demasiado exacta para ser casualidad. Daniel se levantó lentamente de la cama. El suelo frío bajo sus pies parecía amplificar cada uno de sus pasos. Empujó la puerta del dormitorio unos centímetros más y asomó la cabeza hacia el pasillo. No había nadie. Caminó lentamente hacia el dispositivo. Cuando llegó debajo de la cámara, levantó la mirada para observarla de cerca. El pequeño indicador luminoso que normalmente parpadeaba en verde estaba completamente apagado. Parecía un objeto muerto. Daniel alargó la mano y la tocó con cuidado. El plástico estaba frío, demasiado frío. El ángulo era ligeramente diferente, como si alguien la hubiera girado unos grados hacia el dormitorio. En la pequeña carcasa negra del dispositivo había una marca. Parecía la impresión de un dedo demasiado largo. Regresó al dormitorio, tomó su portátil y comenzó a revisar las grabaciones almacenadas en la nube. La grabación mostraba a la figura acercándose lentamente hasta ocupar toda la pantalla. Pero cuando llegó al último instante antes de que la señal se perdiera, algo apareció en la imagen congelada. En el reflejo se distinguía claramente el pasillo. Pero también se veía algo más. Algo que no debería estar allí. Aparecían dos. La primera era la silueta oscura. La segunda estaba detrás de ella, de pie en el pasillo.
Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La criatura que se acercó a la cámara no estaba sola. De repente Daniel sintió algo que le heló la sangre. La sensación clara de que alguien estaba detrás de él. Muy lentamente levantó la mirada de la pantalla. El dormitorio estaba en silencio. La puerta seguía abierta. La segunda figura del pasillo ya no estaba en el mismo lugar. Ahora parecía un poco más cerca de la cámara. Daniel estaba seguro de que ese archivo era una imagen fija. Sin embargo, algo dentro de ella se había movido. Daniel sintió que el tiempo se detenía frente a la pantalla del portátil. La segunda figura dentro de la grabación era ahora mucho más clara que antes, lo suficiente como para distinguir que su forma no era completamente sólida. No tenía contornos definidos como un cuerpo real. Parecía más bien una sombra que había aprendido a mantenerse erguida, una presencia oscura. Durante varios segundos Daniel permaneció inmóvil, intentando comprender lo que estaba viendo. Aquella figura no estaba simplemente dentro del video. Estaba mirando hacia el lente, exactamente igual que la primera criatura lo había hecho antes de que la cámara se apagara. Pero había algo diferente en esta segunda presencia. Su postura transmitía una sensación extraña de atención, como si estuviera estudiando algo más allá del pasillo. Daniel tuvo una intuición repentina que le hizo sentir un frío intenso. Aquella cosa no estaba mirando la cámara. Estaba mirando a través de ella. Estaba mirando hacia el lugar donde él estaba ahora. Daniel retrocedió lentamente alejándose del portátil, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. A cada segundo la figura parecía más definida, como si la calidad de la imagen mejorara por sí sola. Los contornos se volvían más visibles. Era mucho más alta que la primera criatura. Sus brazos caían a los lados en una longitud antinatural que parecía extenderse casi hasta el suelo. Pero lo más perturbador era la cabeza. No tenía rostro, pero la parte superior de su silueta parecía inclinarse ligeramente hacia adelante. Daniel sintió que su respiración comenzaba a acelerarse. De repente el portátil emitió un pequeño sonido, como si el archivo avanzara un fotograma. La imagen cambió apenas un instante. La segunda figura estaba ahora un poco más cerca del lente dentro de la grabación. Daniel dio otro paso hacia atrás hasta sentir la pared detrás de él. El archivo era una grabación cerrada, un momento congelado del pasado. Sin embargo, algo dentro de ese momento estaba avanzando lentamente hacia la cámara. Y Daniel recordó algo que lo dejó paralizado. Si esa figura estaba acercándose dentro del video, significaba que también se estaba acercando al punto donde la cámara había estado instalada. Daniel giró la cabeza muy despacio hacia la puerta. Desde allí podía ver la esquina superior donde el dispositivo seguía colgado de la pared. Oscuro, inactivo, apuntando directamente hacia él. Durante un segundo el apartamento quedó completamente en silencio. Luego la pantalla del portátil volvió a emitir un leve chasquido eléctrico. Daniel miró de nuevo hacia el monitor. La figura había desaparecido del fondo del pasillo. La imagen mostraba ahora únicamente la primera criatura con su rostro oscuro ocupando toda la pantalla. Entonces algo apareció lentamente desde el borde inferior de la grabación. Una sombra alargada subió por la pantalla hasta colocarse detrás de la primera criatura. Daniel reconoció esa forma, la segunda figura. Pero ya no estaba en el fondo del pasillo. Estaba justo frente a la cámara. La superficie negra del rostro de la criatura reflejó un brillo tenue, y dentro Daniel pudo ver el dormitorio, con él de pie frente al portátil. Aquella cosa lo estaba viendo. Y en ese instante, el indicador de luz de la cámara del pasillo se encendió de repente con un parpadeo rojo. El punto rojo iluminó brevemente el pasillo. Daniel sintió que el aire se volvía denso mientras observaba ese destello. El dispositivo se había activado solo. Luego el teléfono de Daniel vibró sobre la mesa. La notificación de la aplicación de seguridad apareció. Movimiento detectado. 3:17 a.m. Eran las 3:17 de la madrugada. Con manos temblorosas, abrió la transmisión en vivo de la cámara en su teléfono. La imagen cargó lentamente. El pasillo surgió con la misma iluminación gris. La cámara apuntaba directamente hacia él desde la esquina superior.
Daniel creyó que no había nada allí, pero entonces notó algo que hizo que su cuerpo se paralizara por completo. En la pantalla del teléfono aparecía alguien de pie en medio del corredor. Daniel levantó la mirada hacia el pasillo real. No había nadie. Volvió a mirar el teléfono. La figura seguía allí. Era alta, delgada y completamente oscura. Estaba exactamente donde la segunda presencia había aparecido. Aquella cosa no estaba en el pasillo real, pero sí en la transmisión. Luego inclinó la cabeza, como si estuviera observando algo con curiosidad. La figura lo estaba observando a él. Desde la pantalla, la transmisión comenzó a distorsionarse con pequeñas líneas horizontales. El audio captó nuevamente aquella respiración profunda, pero esta vez el sonido no parecía venir solo del teléfono. También se escuchaba en la habitación. Daniel levantó la cabeza hacia el pasillo real, y entonces lo vio. Justo debajo de la cámara, algo comenzó a proyectarse en la pared. No era una sombra normal. Era una forma alargada que se estiraba sobre la pintura blanca, como si una figura invisible emergiera de la propia pared. Apareció una silueta delgada, brazos largos y finalmente una cabeza inclinada. No tenía rostro, pero estaba mirando hacia Daniel. Durante un segundo el apartamento quedó inmóvil. Entonces la respiración profunda volvió a escucharse, esta vez justo detrás de Daniel. En la pantalla del teléfono, la figura se inclinó hacia la cámara y susurró con una voz apenas audible. Ahora ya sabes cómo entramos. Desde aquella noche, Daniel abandonó el apartamento y nunca volvió. Las grabaciones todavía circulan en algunos foros oscuros de Internet. En varias copias del video, cuando la imagen se amplía al final, puede verse el reflejo de la habitación y una segunda sombra detrás de Daniel. Esa sombra parece estar mirando directamente hacia quien observa la grabación, como si supiera que alguien más terminaría viéndola. Después de aquella noche, Daniel juró no volver jamás al apartamento. Empacó lo poco que pudo al día siguiente, bajo la luz del sol. Evitaba mirar demasiado hacia el pasillo o hacia la cámara que todavía seguía instalada en la pared. Había pasado la madrugada entera con las luces encendidas. No volvió a escuchar la respiración. No volvió a ver sombras moviéndose. Pero la sensación de que algo seguía allí, observándolo, nunca desapareció. Cuando finalmente salió del apartamento con sus maletas, lo hizo sin mirar atrás. Durante semanas trató de convencerse de que todo había sido producto del estrés. Evitó revisar los archivos que había guardado en su computadora. Sin embargo, el recuerdo de aquella figura dentro de la pantalla seguía regresando a su mente. Pasaron varios días antes de que se atreviera a revisar nuevamente las grabaciones. Lo hizo en el apartamento de un amigo, rodeado de luz natural. Conectó su portátil y dejó que el video comenzara. Al principio todo parecía igual que antes: el pasillo vacío, la puerta del dormitorio, el silencio. Luego apareció la primera criatura, avanzando lentamente hacia la cámara con su silueta deformada y su rostro sin rasgos. Daniel sintió un escalofrío. Continuó observando hasta llegar al último segundo. Cuando el reflejo apareció en la superficie oscura del rostro de la criatura, Daniel amplió la imagen. Allí estaba el pasillo reflejado, y detrás se distinguía claramente la segunda presencia, aquella forma alta que parecía mezclarse con la oscuridad. Pero algo había cambiado. En esta versión del archivo, la segunda figura estaba mucho más cerca de la cámara que en la primera revisión. Daniel sintió un nudo en el estómago. El archivo era el mismo. Nadie había tenido acceso a su computadora. Algo en la grabación se había modificado. Su amigo le preguntó si la figura se había movido. Daniel giró lentamente la cabeza. Su amigo señaló la pantalla con el dedo, inquieto. Dijo que juraría que aquella sombra había inclinado la cabeza. Daniel volvió a mirar. La silueta oscura parecía ligeramente inclinada hacia un lado. Aquello significaba que algo dentro de la grabación seguía cambiando. Daniel cerró la computadora inmediatamente, incapaz de seguir mirando. Si las figuras podían moverse después de haber sido grabadas, entonces tal vez la grabación no era un recuerdo. Tal vez era una especie de puerta. Una noche,
Semanas después, Daniel decidió revisar el archivo una vez más. Estaba solo en su nuevo lugar, un pequeño estudio lejos de aquel edificio. Notó algo que no recordaba. El archivo tenía ahora un tamaño ligeramente mayor. La diferencia era mínima, apenas unos cuantos kilobytes. Abrió el video con cuidado. Cuando llegó al momento en que la criatura se acercaba, notó que la grabación no se detenía donde solía hacerlo. La segunda figura levantó lentamente uno de sus brazos largos. El movimiento era lento, antinatural. Daniel se inclinó hacia la pantalla, hipnotizado. Los dedos de la criatura tocaron directamente el lente de la cámara desde el interior del reflejo. La imagen comenzó a distorsionarse intensamente. El audio captó una respiración profunda y un roce húmedo. La segunda criatura inclinó la cabeza y mostró una abertura en el centro de la sombra. Un susurro bajo, proveniente de un lugar cercano al micrófono, hieló su sangre. Seguimos aprendiendo a cruzar. La grabación terminó abruptamente. Si aquellas cosas estaban aprendiendo a cruzar, significaba que todavía no habían terminado de hacerlo. Daniel no podía apartar la vista de la pantalla. El silencio de la noche era interrumpido solo por el zumbido constante de su ordenador. Allí estaba el archivo Grabación MP4s. Su mano temblaba sobre el ratón, dudando si abrir una puerta que quizás nunca podría cerrar. Recordó el susurro distorsionado del vídeo original. Seguimos aprendiendo a cruzar. Aquellas palabras no eran un fallo técnico, eran una advertencia. Obsesionado, comenzó a analizar cada fotograma. Buscaba una lógica humana en una imagen que desafiaba todas las leyes de la realidad conocida. Aumentó el contraste al máximo. El rostro de la criatura no era piel ni hueso, sino una superficie negra y pulida que reflejaba algo imposible. En el reflejo de ese rostro apareció un corredor infinito. Una arquitectura oscura y extraña que no pertenecía a su apartamento ni a este mundo. No estaba sola. Cientos de sombras se movían en la profundidad de aquel pasillo, esperando pacientemente el momento de entrar en nuestra dimensión. Daniel cerró el portátil de golpe, con el corazón martilleando en su pecho. El silencio del apartamento ahora se sentía pesado y vigilante. Miró a su alrededor. La televisión apagada, la cámara del móvil, la lente del ordenador. Cada cristal parecía ahora una ventana abierta hacia ellos. La curiosidad pudo más que el miedo. Al reabrir el vídeo, las sombras del corredor parecían haber avanzado. Ahora miraban directamente a la lente. Vio un destello familiar en el borde del reflejo. Era su propia habitación, pero el Daniel que aparecía en pantalla no era él. Daniel se quedó petrificado. El reflejo dejó de seguir sus movimientos y comenzó a inclinarse hacia la superficie del cristal, queriendo salir. Entonces, un sonido gélido rompió la quietud. Una respiración profunda y lenta justo detrás de su oído derecho. No estaba solo. Sus ojos se abrieron con puro terror. La sombra comenzó a materializarse, una figura alta y sin rostro emergiendo de la misma nada. La luz de la pantalla se apagó. El último susurro que escuchó antes de la oscuridad total fue: «Estamos cruzando». Daniel sintió cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba al escuchar aquella respiración detrás de él. No fue un sonido fuerte, ni repentino. Fue algo peor. Era una exhalación lenta, pesada, demasiado cercana para pertenecer a un vecino o al ruido lejano de la ciudad. Durante un segundo eterno, permaneció completamente inmóvil, frente a la pantalla del portátil, con los ojos abiertos y la mente negándose a aceptar lo que su cuerpo ya sabía. La habitación estaba oscura, iluminada únicamente por el resplandor azul del monitor, y ese resplandor proyectaba su sombra sobre la pared frente al escritorio. Daniel trató de convencerse de que debía ser su imaginación. El resultado de horas observando una grabación perturbadora. Pero entonces el sonido volvió a escucharse. Fue más claro, más profundo, justo detrás de su cabeza. Muy lentamente levantó la mirada hacia la pantalla del portátil. El reflejo oscuro dentro del rostro de la criatura seguía mostrando aquel corredor imposible lleno de sombras. Pero ahora
había algo más en la imagen. La pequeña escena reflejada en la superficie negra mostraba su habitación con una claridad mayor que antes. El escritorio, la lámpara, la ventana, y la figura sentada frente al ordenador. Pero la persona que aparecía en ese reflejo no estaba sola. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando distinguió claramente una silueta alta detrás de la figura sentada en la silla. Una forma alargada, delgada, inclinada ligeramente hacia adelante como si estuviera observando la pantalla desde arriba. Daniel no se atrevía a girar la cabeza. Su mente gritaba que no lo hiciera, que mientras no mirara hacia atrás tal vez aquella cosa no estaría realmente allí. Pero la respiración volvió a escucharse, esta vez acompañada por un leve sonido húmedo, como si algo hubiera rozado el aire junto a su cuello. En la pantalla del portátil, la silueta detrás de la figura reflejada comenzó a moverse lentamente. Sus brazos largos descendieron hacia los lados de la persona sentada frente al ordenador, rodeando el respaldo de la silla con una calma inquietante. Daniel sintió un frío intenso recorrerle la espalda cuando comprendió que la criatura estaba colocándose exactamente en la misma posición que algo detrás de él. El video avanzó un segundo más. La criatura dentro del reflejo inclinó lentamente la cabeza hacia la figura sentada en la silla, acercándose a su oído. Daniel sintió en ese mismo instante un soplo de aire frío en el lado izquierdo de su cuello. El corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Finalmente reunió el valor suficiente para girar la cabeza apenas unos centímetros hacia atrás. La habitación seguía completamente oscura. No había nadie visible. Pero cuando volvió a mirar la pantalla del portátil, la imagen reflejada mostraba algo imposible. La criatura ya no estaba detrás de la figura. Ahora estaba inclinada hacia la cámara, con su rostro oscuro ocupando casi todo el reflejo. Durante un segundo eterno, mostró un brillo tenue. Daniel escuchó entonces el mismo susurro húmedo. Venía desde el espacio justo detrás de su cabeza. La voz dijo: «Ahora ya sabemos cómo encontrarte». En ese instante, la pantalla del portátil se volvió completamente negra. La habitación quedó sumida en silencio absoluto. Cuando Daniel finalmente reunió el valor para encender la luz, el apartamento estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Durante días, Daniel intentó convencerse de que había sufrido una alucinación provocada por el miedo. Pero una semana después, ocurrió algo definitivo. Mientras revisaba su correo en el trabajo, recibió una notificación automática. Un archivo nuevo había sido agregado a su cuenta. Grabación C0317. Cuando lo descargó y reprodujo el video, la pantalla mostró el interior de su nuevo apartamento durante la noche anterior. La cámara parecía estar colocada en la esquina del techo. Mostraba la habitación oscura, el escritorio y a Daniel dormido en la cama. Luego la puerta de la habitación comenzó a abrirse lentamente. La grabación terminaba justo cuando una silueta alta entraba en la habitación. Se detuvo junto a la cama, inclinando la cabeza para observar a Daniel dormir. Y en el último fotograma, el rostro oscuro de la criatura reflejaba claramente la luz de una pantalla. La pantalla de alguien mirando esa misma grabación.